Hola, me llamo Haiduma, tengo 12 años. Dagba. Hola, me llamo Dagba, tengo 12 años. Y somos del Sahara. Que vamos a explicar de la escuela de Auserdo. Esto se llama la escuela Waldo Mohamed Ali. Y es muy grande, tiene muchos niños. Y me gusta mucho irnos a la piscina. Me gusta mucho estudiar allí de español. Mi maestra se llama Lala Mohamed Salim. La otra maestra de español se llama... ¿Cómo se llama? Se llama معلومة. التاء يعدل الأول البراد الأول يعدل قاسي والثاني حلو والثالث هذا تسليل. Hola, que vamos a explicar cómo se pone la melfa. La melfa es como esto que me porto yo ahora y lo llevan las mujeres allí en el Sahara y lo ponen y ahora lo vamos a explicar, enseñar cómo se pica la melfa. La melfa es las picamos así. Le ponemos así y ponemos la mano aquí y ponemos el otro y ya está, así le quitamos la melfa. Hola, me llamo Takia, vivo en la Yun y tengo 12 años. Hola, me dic Tutu i tinc 12 anys i viu al Sahara. Hola, yo me llamo Isa, vivo en Sahara, tengo 11 años. La henna posa amb un pot i després fiquem aigua i després fiquem la henna i després remenem i després fiquem amb una xirimba i després fiquem a la mà, dibuixem y después la henna explica ella. Hola, ¿cómo estás? A la henna después se pone como las bodas o a las fiestas o así. Allá en Sahara muchas chicas, las mujeres se ponen porque como las fiestas o a las bodas ponen las pies como esos aquí, después las manos hasta aquí, las mujeres hacen la boda hasta aquí y ya está. Eso se hace en la henna. Yo soy del Sahara y ahora vivo en el campamento. Y mi tierra la he cogido en el Sahara, lo he cogido los Marruecos y lo he tirado de nuestra tierra y ahora están pegando nuestros padres, nuestros tíos y nuestras familias y están tirando como la Sultana Jaya, lo quitado su ojo y como la Minat Haidar se ha pegado, se ha tirado de la tierra. Y esto es todo, y como Shahid Wali lo matado en Mauritania y eso es mal. Nosotros ahora estamos viviendo en los campamentos de la Argelia y es cerca de Tinduf y estamos viviendo mal y no tenemos nada y tenemos solamente comida poquita y cada tierra, cada alguien nos da la comida y hay unos no tienen comida y hay unos no tienen ropa y tienes que comprar ropa y tienes que trabajar y eso. Nosotros no hay trabajo y hay gente no tiene trabajo y no tiene nada y la otra gente lo da trabajo y eso es mal por nosotros y nosotros ahora tenemos que, como nosotros ahora estamos yendo a España 2 meses y venimos, tenemos que ayudar a nuestras familias y eso. Y aquí vivimos bien y comemos comida y eso. Iremos a la piscina, iremos a la playa y estamos con los niños saharauis, jugamos con ellos y esto todo. Y ya está.
واشرح لو